Bueno, el Ayurveda es el sistema de salud de la India, fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y esta palabra en sánscrito, que tiene dos raíces, Ayur y Veda. Ayur significa vida y Veda conocimiento, entonces lo podríamos interpretar como la ciencia del conocimiento de la vida. Tiene más de 5.000 años de historia, y cuando uno empieza a sumergirse es increíble lo actual que nos puede resultar. Exactamente, bueno, porque tiene todos sus principios en la naturaleza, entonces como la naturaleza es algo que nos ha acompañado y durante miles de años siempre va a estar ahí, es algo más permanente, entonces permanece muy contemporáneo. Exactamente. Aunque tendrá cosas como muy a la antigua, pero realmente es súper aplicable al día de hoy, y eso para mí es lo que me enamoró de la Ayurveda, darme cuenta de cómo algo tan ancestral lo puedes aplicar en tu día a día con cosas tan simples también, y son fáciles de entender cuando eres capaz también de quitarte un poco todos los conceptos tal vez occidentales para entender la biología, la medicina y todo, y después se te abre una puerta maravillosa que es mucho más intuitiva, más orgánica, más natural, de entender todo, nuestro cuerpo y en realidad todo. Nuestra mente, nuestras emociones. Exacto. Todo empieza a tomar otra coherencia. A mí fue la palabra que como que me resonó en su momento. Es que me resultaba, bueno, si hago tal cosa, tengo tales resultados. Esta causa y efecto. Muy coherente. Sí. Entonces, básicamente, el Ayurveda nos propone volver a nuestro equilibrio para vivir más años y en estado de felicidad, ¿no? Y el más años, uno dice, bueno, no sé si quiero vivir tantos años, pero hay un porqué para esa vida longeva que tiene que ver mucho con nuestra misión o lo que vinimos a hacer a este plano, y cuanto más años tengamos para poder descubrirlo y poder llevarlo a cabo, mejor. Entonces como que la Ayurveda nos da esa herramienta, nos ayuda a que nuestra vida sea larga para poder cumplir en este plano con esa misión. Exacto. Remontándonos a hace 5.000 años atrás, por decir una fecha, porque podemos decir 4.000, 5.000, 6.000, y bueno, son muchos, muchos miles de años atrás, para que imaginen un poco toda la filosofía, porque en realidad es mucho más allá que una medicina, en realidad la Ayurveda es una filosofía de vida. Surge por los rishis, que son los antiguos sabios de la India, que vivían, se pueden imaginar, en los Himalayas, pre-Himalayas, Himalayas, entre las montañas, y también toda la zona como muy de bosques también. Entonces estos rishis vivían ahí en comunión directa con la naturaleza, permanecían en estados profundos de meditación, también meditaban en las cuevas, entonces tenían una conexión con el cosmos y con todo lo que los rodeaba muy profunda, entonces eran capaces de observar también desde todo, desde el flujo de los planetas, los ciclos del día y la noche, ciclos también más largos como son las estaciones del año, ver también las plantas, qué plantas también estaban disponibles en cada época del año, bueno, obviamente sus funciones, también la relación con los animales y todos los seres. Entonces, en este estado que vivían ellos tan natural, es donde de alguna manera canalizaron toda esta filosofía o esta forma de entender la vida que es el Ayurveda. Y es así como ellos definieron que, o se dieron cuenta, que en realidad toda la existencia en este universo está formada por 5 elementos. Y a partir de ahí es como que nace todo el fundamento y la base de la Ayurveda, de estos 5 elementos que están presentes en todo lo que nos podamos imaginar. Cuando uno empieza a interpretar estos elementos se da cuenta que están en las estaciones, en el ciclo del día, en los alimentos y en nuestro ser. Esta frase que como es afuera, es adentro. Exacto. Toma totalmente consistencia a través de estos 5 elementos, y estos 5 elementos tienen que ver con los que ya empezaron a estudiar algo de Ayurveda, con el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Estamos hablando del elemento más sutil,
al más tangible o más sólido, que vendría siendo la tierra. El éter, digamos, es el elemento que fuera de esta teoría de elementos que se manejan en otras ciencias, que generalmente nombramos a 4, el éter es el más sutil y es el que provoca el nacimiento de los otros elementos. A través de esa chispa inicial del universo se manifiesta este movimiento del éter que genera el espacio donde todo lo demás se produce, y el éter entrega parte de su energía para que luego el movimiento lleve a la existencia del aire. Ese aire luego entra en fricción y le va a dar nacimiento al fuego. Ese fuego se condensa, ¿sí? Y le da aparición al agua, y esa agua luego se solidifica y llega a la tierra. Entonces podemos entender en esta teoría de que cada elemento de esta línea, desde el más sutil, que vendría siendo el éter, al más sólido, el que se va creando después contiene también parte del elemento anterior. Y lo va haciendo, por eso se va haciendo como cada vez más sólido. Y es bien bonito hoy día que compartíamos un poco de eso, entender eso, de cómo a veces lo más sutil es lo que tiene casi mayor importancia. O sea, porque sin el éter, que es un elemento que normalmente no lo tenemos en cuenta, pero que es el espacio que permite que todo lo otro esté presente, sin eso muy, muy sutil no podríamos tener nada de lo tangible. Entonces, a veces, esto es como para tener como una nueva visión. Y que a veces le damos como mucha importancia a las cosas más tangibles, a lo que podemos ver, a lo que podemos tocar. Lo materializable. Exactamente. Y realmente todo lo que hay detrás, lo más sutil, la energía, lo que no vemos, es a veces lo más importante. Bien, entonces... A veces o siempre. No, siempre. Sí, a veces siempre lo más importante. Entonces, bueno, también hoy en día, en esta situación, nos lleva también a tomar conciencia de esto más sutil, porque no estamos tan afuera, no está nuestra mente sometida a esos estímulos exteriores, al salir, a poder pasear, a lo material que se nos genera en el afuera. Entonces nos está llevando también a ir hacia adentro, que es donde habita también lo más sutil. Y entonces, viniendo ahora un poco trayendo esta teoría de los 5 elementos, que se llama Panchamahabhuta, para que le interesen los nombres en sánscrito más rimbombantes, trayéndola al cuerpo humano, aparecen los doshas como una manera de interpretar estos 5 elementos de una forma un poco más entendible dentro de nuestro cuerpo. Entonces, uno o dos elementos se asocian por afinidad y dan origen a uno de los doshas. Entonces, vamos a empezar como para que se pudieran ilustrar. Tenemos los 5 elementos. Entonces, el primer dosha, o humor, como lo vamos a ver también escrito en los libros, ¿sí? O energía vital, está compuesto por la unión del éter y el aire. Entonces, estos dos elementos más sutiles se unen por afinidad y forman el dosha vata. Después vamos a encontrar el siguiente dosha, que está que es el fuego, el agni, el elemento, el pita, ¿sí? El dosha pita, que está formado por el fuego y el agua. Y un poco de agua. Sí. Eso hay como muchas teorías y algo que todavía... Bueno, en el Ayurveda, como es tan antiguo, para hacer un paréntesis, a veces te vas a encontrar que algunos libros modernos dicen un poco una cosa, otros otra, o sobre todo si vas a India y estudias en un lugar o te tratas con un médico, van a haber diferencias en cosas así también como de las bases de la Ayurveda. En realidad este elemento pita tiene algo de humedad, Sí, entonces seguramente lo que hay es mayor composición de fuego y menos de agua. Y un poquito de agua. Y el tercer dosha, que es la unión del agua y la tierra, ¿sí? Y dan nacimiento a kapha. Entonces, cada uno de estos doshas va a tener ciertas cualidades especiales que son consecuencia de estos dos elementos que lo conforman. Entonces, por ejemplo, el dosha vata, que está formado principalmente por los más sutiles, que eran el éter y el aire,
tiene las cualidades de ser un dosha frío, seco, muy disperso, errático de movimiento. Irregular. Rugoso también. ¿Qué más podemos decir? Inestable. Sí. Claro, también. Liviano. Bien. El dosha Pitta, que tiene sobre todo fuego, la primera cualidad es que sea caliente. También tiene la cualidad de ser agudo o punzante, como con una dirección así, como cuando ves una llama de fuego, digo yo, como para realmente entender esa energía y esa como impronta que te deja la llama del fuego. También es liviano, ¿sí? Porque el fuego tiene esa característica. Si uno empieza a pensar en los elementos, naturalmente deducimos las características. Claro. Entonces, si pienso en qué me imagino con el fuego, vienen estas de calor, la agudeza, el brillo. También es un poco untuoso, porque tiene un poco de agua, entonces tiene un poco de esta característica. Y esos elementos, esas características. Y el dosha Kapha, que vendría siendo el dosha de la estabilidad, también más pesado, lento, acuoso, muy untuoso. Tienen que imaginar, por ejemplo, que es la unión de la tierra con el agua, entonces como si fuera un barro, una cosa así como... Entonces cuando metemos la mano sentimos esa frialdad, la pesadez, la lentitud. Entonces cada uno tiene sus características y es importante que tengamos en cuenta que los tres forman parte de nuestro cuerpo. Y los tres son necesarios. Exacto. Sería imposible la vida sin alguna de estas características. Claro, en realidad estos tres doshas son energías dinámicas también, que en nuestro mismo cuerpo están en permanente movimiento. O sea, a veces una toma mayor preponderancia, a veces otra, dependiendo del proceso fisiológico que estamos viviendo en ese momento. Y bueno, y esto es como importante para decirlo, que no es tan así, que bueno, cuando uno se pone a hablar bien de Ayurveda, que no es que uno sea Kapha, como esa cosa dice, yo soy Kapha, es una forma fácil de repente decirlo, incluso nosotras mismas como terapeutas a veces lo decimos, pero en realidad somos los tres doshas, solo que tenemos uno de los doshas o dos en mayor proporción o predominancia. Y esa es una pregunta que siempre surge. Sí. O sea, ¿cómo se definen los doshas? ¿Por qué uno nace con esta como proporción de doshas en nuestro cuerpo? Bien, entonces esa huella digital que es única y que para la Ayurveda obviamente cada uno de nosotros es una persona única y irrepetible, está por determinadas características y tiene que ver mucho con los papás, ¿sí? En el proceso de gestación, cómo estaba su estado de salud en ese momento, cómo estaban sus doshas de constitución propio y además cómo estaban en ese momento con respecto al equilibrio. El estado mental de la madre y el padre, también en qué época del año fue hecha la concepción y también qué alimentos consumía tu madre durante todo el embarazo. Todas esas cosas influyen. El karma de los padres. Sí, y el karma propio de uno. Entonces todo ese conjunto de cosas hace que en el momento que tú nazcas tengas una cierta proporción única, que eso decía la Gaby, que es como una huella digital, de estos tres doshas en tu cuerpo. Por ejemplo, puedes decir... Lo de las proporciones por decir un número, porque no es así que sea tan exacto, pero es como para que nos hagamos una idea con nuestra mente. Por ejemplo, que yo nací y tenía vamos a decir más o menos como soy, un 40% Kapha, un 30% Pitta y me queda... Un 10. Un 30. 40, 30 y 30. Y 30 Vata. Bueno, tampoco así, pero más o menos así. Entonces, eso definiría que, por ejemplo, yo soy una persona con mucho dosha Pitta y en la jerga así rápida diríamos, yo soy Pitta, pero no es la verdad. Exacto. Entonces, porque tenemos que tener conciencia de que estamos formados por otros elementos, que las estaciones del año también
tienen su propio elemento preponderante, entonces ese elemento nuestro va a estar en sintonía con esa estación, entonces va a traer determinadas manifestaciones físicas, emocionales, fisiológicas. Entonces, saber que todo el tiempo estamos integrados por los tres y además en plena comunicación con el afuera. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nacemos con este equilibrio perfecto para cada uno de nosotros, esa proporción perfecta con la que tú has nacido, con la que Gaby ha nacido, con la que yo he nacido. Y en ese momento del nacimiento, ese equilibrio define nuestro estado de salud. Y a través del tiempo, del paso de los años, a través de cómo nos alimentamos, a través de nuestro estilo de vida, de nuestra rutina, a través también de los sucesos de la vida. Los sucesos de la vida, el lugar donde vivimos, en lo que decía la Gaby, también las estaciones del año que van cambiando, ese equilibrio perfecto, que se denomina Prakruti, que es nuestra constitución de nacimiento, empieza ahí a hacer un baile y se empieza a desequilibrar. Y entonces se manifiestan las patologías o desequilibrios o enfermedades. Pero dentro de la Ayurveda no hablamos nunca de enfermedades, sino de desequilibrio. Exacto. Y entonces el Ayurveda lo que intenta todo el tiempo es ayudarte a volver a ese equilibrio natural de cuando tú naciste. Esa es como la clave de todo el tiempo. Entonces, tener en cuenta este Prakruti o Prakriti, que lo pueden encontrar en los textos con los dos nombres, es cómo nacemos y nos va a dar mucha información. Por eso los invitamos a hacer el test en el día de ayer. Sí, no sé si de los que ya están conectados, si alguno lo ha ya hecho o me no. Parece congelado. ¿Ah, sí? No sé, nos ponen así un dedito para arriba los que han hecho, los vamos a invitar, yo creo que podemos hacer tal vez en las historias una encuesta y nos van diciendo qué porcentaje han sacado, porque mañana que ya vamos a empezar más como con los doshas en sí, entonces los que no han todavía hecho, ponen que sí, los que no lo han hecho todavía, el test, para que se animen a hacerlo. Importante, este test es como una manera un poco de autoconocimiento, de empezar a introducirse en el Ayurveda, pero siempre es recomendable acercarse a un terapeuta, a un médico ayurveda, alguien que sea más especializado para confirmar realmente cuáles son los doshas que más predominan en ti. Bueno, acá estamos leyendo, por ejemplo, yo soy Pita, yo soy Vata. Bueno, acá vamos Tienes que decir, yo tengo mucho Pita. Claro. Yo nací con mucho Kapha. Ahí va un Kapha Pita que está bueno. Ahí vamos con la dupla. Bueno, entonces, como les decíamos, tenemos esta constitución que está compuesta por los tres. Entonces, hay distintas variaciones disponibles, ¿no? Entonces, podemos ser monodógicos, que sería que ese test dé como un porcentaje muy alto. Siempre va a haber porcentajes menores de los otros dos. No va a haber ningún test que me dé 100%. Sería algo demasiado extremo. Sí. Entonces, sí, lo que pasa es que se despega muchísimo de los otros dos valores, entonces podemos decir que es una persona Vata, Pita o Kapha. Realmente eso son una de las como difíciles de encontrar. La mayoría de nosotros tenemos dos doshas predominantes y nos denominamos, por ejemplo, para empezar, yo soy Pita Kapha. Y yo Vata Kapha. Sí. O yo tengo mucho Pita y Kapha. Para mañana y pasado vamos a empezar a contarles mucho de nosotras y nuestra experiencia también, ya conociendo los doshas, porque así se hace más fácil entender la teoría comparándolo con nosotros mismos. Entonces, después de esto que dijimos los casos con un solo dosha predominante, pasamos al siguiente caso, donde generalmente es donde estamos la mayoría de nosotros incluidos, es donde hay dos doshas en preponderancia, que es bidóxico, sería la combinación. Y el tercero muy poquito. Sí, tridóxicos, ¿no? Donde da como muy, muy cercano. No hay nadie que le dé 33, 33, 33, ¿no? Pero puede ser que le dé, no sé, 30, 40 y 30, y estaría como bastante equilibrado. Entonces, las combinaciones, en el caso de los bidóxicos, pueden ser Vata Pita o Vata Kapha, o Pita Vata o Kapha Vata. Claro, se nombra primero el que más tienes.
O pita bata o pita kafa, ¿sí? Y así. Esto parece como un trabalengua. No sé si se está entendiendo mucho, pero si no, como este vídeo queda guardado en por 24 horas. Vamos a poner una plaquita. Pueden repasar las posibilidades, pero son 7 en total. Y eso nos da mucha información. Cuando empecemos mañana a transitar la información específica de cada doya, van a darse cuenta cuánto podemos conocer de nosotros, cómo podemos deducir que justamente, con razón, tal cosa me cae mal o no, o hasta, que es la parte que a mí me encanta, es cuando la gente me dice, yo eso lo hacía de tal forma, y lo hacían bien intuitivamente. Entonces, realmente saber que hay un sanador interior habitando dentro de nuestro y que esa información está. Entonces muchas veces nos pasa que intuitivamente decimos, esto lo hago o me resuena así. Los alimentos, qué alimentos consumo, qué no, también. Entonces es porque estamos muy conectados con esa voz interior y escuchando. Y otras veces decimos, no, mejor no la escucho, y después nos damos cuenta que la teníamos que haber escuchado porque nos tiraba la información posta. Exacto. Algo quería decir yo de los doyas que se me ha ido. A ver si hay alguna pregunta también por ahí de lo que estamos hablando, si se está entendiendo o hay alguien que le surge también una pregunta en específico. Saber también que la combinación de doyas que nos fue dada es específica para que podamos llevar esa misión que tenemos adelante. Porque a veces no estamos muy conformes con el doya que nos tocó, especialmente los kapha, ya vamos a ver por qué, pero... Pues yo como discrepo de eso. ¿Ven? Es como la vida misma. Los que tenemos rulos queremos el pelo lacio y los que tienen lacio lo quieren con rulos. Y los kapha queremos ser pitas y los pitas quieren ser kapha. Bueno, realmente es muy divertido empezar a entender, a amigarse con uno mismo también, y a reírse también de esas características que tenemos por naturaleza, que a veces pasamos la vida renegando de ellas, y de repente es bonito abrazarlas, aceptarlas y bueno, trabajarlas dentro de lo que hace la Ayurveda, pero al mismo tiempo reconociéndose como parte de uno. El test, que siguen preguntando, se puede hacer en nuestra web, indiaveda.es. No está digitalizado, sino que entran, lo van a ver y van a tener que coger un lápiz, un papelito y un lápiz, y ir anotando las respuestas. Junten los palitos y cuenten cada una de las hileras para bata, pita y kapha. Y el test está separado un poco en características más físicas y características más de comportamiento. Es interesante hacerlo por separado, primero porque a veces puede pasar que tenemos mucho de un doya en aspecto físico y mucho de otro en aspecto más de emocional. Entonces ahí claro, es interesante tener esta visión. Porque puede ser que la combinación sea distinta. Entonces es decir, bueno, mentalmente mi doya predominante es tal. Pero podríamos sacar como esos subtotales y el total general. Exacto, los subtotales primero para tenerle un poco de referencia y después el total final. ¿Y qué más? Bueno, además de este test, lo que decíamos de mejor, no sé, si vas con un terapeuta o algún médico ayurveda, otras formas que hay para también saber los doyas es el tema del pulso, que no sé si algunos habían escuchado, pero también a través de tomar el pulso, un profesional de la ayurveda puede saber qué tipo de doya es tu doya de nacimiento y también qué desequilibrio tienes ahora mismo. Exactamente, y dónde está localizado ese desequilibrio, porque puede estar en alguno de estos datos o tejidos que mencionábamos los otros días. Otra forma también es a través de la lengua. ¿Sí? Poder ver la lengua, la forma, si hay grietas, todo eso nos da información. Entonces, la observación es parte fundamental del diagnóstico y la podemos hacer exactamente mucho más profunda con un terapeuta o un médico, o bueno, empezar a conocernos nosotros y empezar a gestionar nuestra salud y nuestra rutina. Claro, la Ayurveda también lo que tiene muy bonito es que pone en tus manos realmente tu salud, a diferencia quizás de la medicina más alopática, que es como que
el médico es el maestro que no le puedes como rebatir nada y el último dueño de toda palabra, y que ellos son los únicos que te dan las pastillas de no sé qué, o como que te dicen tú te tomas esto, esto, otro. El Ayurveda pone en tus manos tu sanación, da muchas herramientas de autocuidado, de que tú manejes también tu alimentación, un montón de pautas, de rutina. Que te conviertas en ese observador. Y ese sanador. Entrenado, porque recién ahí es cuando podemos ver, bueno, a ver, anoche que cené, o sea, no me duele el estómago o estoy con acidez porque sí. Hubo algo que ingerí a través de la boca o a través de los sentidos, o hay una preocupación, o alguien me dijo algo. Entonces empezar a tomar los síntomas con una causa, para de ahí ir a la raíz profunda y poder solucionar el tema. Si no, esa acidez, por ejemplo, va a empezar a aparecer frecuentemente y me tomo un antiácido, la bajo y vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque la raíz no se modificó. Exacto, más que la bajo la tapo. Sí. Ya como que no existe y... La silencio. Exacto. Entonces, bueno, proponemos con el Ayurveda no silenciar los síntomas, sino hacernos responsables de la gestión de nuestra salud. Claro, es súper importante eso, porque como hablamos de desequilibrios, el Ayurveda siempre trata de bajar aquel dosha que está muy, muy elevado para volver a nuestro equilibrio natural y tener nuestra salud. Pero muchas veces cuando estamos tomando tal vez algunas soluciones tapaderas, así rápidas, que solamente tapan la consecuencia o el síntoma, lo que estamos logrando es todavía desequilibrar aún más nuestro cuerpo. Entonces un cuerpo, por ejemplo, que ha sufrido muchos malestares, muchos desequilibrios y ha sido tapado con uno y otro fármaco o cosas, lo que sea, al final es mucho más difícil volver a ese equilibrio natural porque ya hay un desequilibrio de los 3 doshas. Y eso es como lo más complejo de tratar en la Ayurveda. Exacto, además, bueno, seguir tapando un síntoma hace que ese dosha que está desequilibrado siga en ese estadio y empieza a repercutir sobre otros órganos. Sí. Entonces ya se hace más difícil volver hacia el equilibrio. Entonces, cuanto más temprano descubrimos esos desequilibrios o esos desvíos, mucho mejor para nuestra salud. Exacto. Igual que ya, como retomar lo que he dicho, como un poco de a diferencia de otras medicinas, tampoco es como por llegar y renegar de toda la medicina. No. De hecho, la Ayurveda igual trabaja con medicina moderna, en el sentido de que igual, por ejemplo, se hacen analíticas de sangre, se usan igual también los rayos X para ver distintas cosas, o sea, no es que... O hay cirugías. Exacto. Sino que es como, lo trabaja como de manera complementaria, pero siempre enfocando en la raíz del problema y no tapándolo con, iba a decir como con... fármacos. No, como pastillas milagrosas. Claro, bueno, eso es lo real también. No vamos a trabajar con el Ayurveda si no vamos a estar dispuestos a darle el tiempo a que los síntomas se acomoden, ¿sí? Y volver a nuestro centro. No es una pastilla que inmediatamente a la media hora ya sentimos el alivio. O al mes incluso. Sí. O sea, mucha gente que, claro, que nos pregunta por el tema de los suplementos que vamos ahora recomendando. Ningún suplemento te va a dar la solución para ninguna patología que estés pasando, porque el suplemento lo que hace es una hierba que ayuda a que el dosha vuelva al equilibrio, a que tu cuerpo vuelva al equilibrio, pero eso va siempre unido a un cambio en la alimentación, en tu rutina, en tu mente sobre todo, en la manera de pensar, la manera de asimilar las cosas. Entonces es un conjunto global de cosas que te ayudan a recobrar tu salud. Por eso cuando estuvimos recibiendo algunas consultas estos días, a veces no es posible tomar un tratamiento o proporcionarlo porque no tenemos una visión general de toda la persona, de cómo es su rutina, qué está ingiriendo, cómo está su estado emocional, ¿sí? No solamente podemos analizar un síntoma suelto, ¿sí? Justamente porque somos cuerpo, mente y espíritu, y el Ayurveda es una medicina que se enfoca en los tres. Por eso la amamos tanto.
Bueno, eso en realidad ha sido lo que teníamos hoy día con ganas de compartir. Y ya mañana sí que empezaríamos bien hablando específico del dosha vata para el jueves hablar de pita y el viernes cerrar con kapha. Bien. Bueno, vamos a dejar una plaquita para que nos envíen sus constituciones o los resultados de sus test, que va a estar bueno poder también hacer como una mini estadística de la población que nos estuvo viendo, de qué dosha predomina del otro lado de la pantalla. Así que bueno, nos vamos a despedir con el mantra. Bien. Cualquier pregunta también, eso nos pueden mandar directos. Encantadísimas. Exactamente, relacionadas, sobre todo cuando hay preguntas de que también, que seguro que muchos se la están haciendo, entonces la compartimos así con todos y así aprendemos más todos juntos. Bien, vamos. Vamos a cerrar los ojos, hacer algunas inhalaciones y exhalaciones de transición. Aprovechen estos días a tomarse al menos 5 minutitos para estar en silencio, conectarse con la respiración, el que tiene ganas de meditar o repetir un mantra. Conscientes que el estado de paz y equilibrio habita siempre dentro nuestro, que es un lugar donde podemos ir y habitar cada vez que queramos. Inhalamos profundo, parpadeando despacito, abrimos los ojos, volvemos a este espacio y les agradecemos por estar presentes y acompañarnos. Nos vemos mañana. mañana. Namaste.